El siguiente es un espacio pagado. Las opiniones emitidas en el mismo no representan necesariamente la opinión de este canal. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, y cuando pienso en ti, Señor querido, que por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido. Cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande es, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti, te exalto a ti. Madre se ha llamado a la naturaleza, madre se ha llamado a la tierra y madre se ha llamado a la patria. Y este nombre se les ha dado porque encierra en sí el sentido de donación, porque de ellas recibimos todos desde que llegamos a la vida, porque por ella somos y gracias a ella existimos. Venera a la mujer, no la maltrate. No más feminicidio. Muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos que en esta oportunidad se encuentran con nosotros en esta hermosa tarde a través de su programa Bajo la Luz de la Palabra. Un programa que llega cada sábado a sus hogares y donde quiera que se encuentren en diversas plataformas. Siempre los sábados estamos de 5 a 6 de la tarde, como siempre, para impartir la palabra de Dios y poder explicar lo que enseña la misma. Entonces, damos las gracias a nuestro Padre Dios por la oportunidad de que nos ha permitido de estar aquí en esta plataforma a través de Telealtura, Canal 17,
exponiendo estos temas. Pues en esta tarde estarán hablando para ustedes un servidor, Jeffrey Custodio. Valentín. Nuestro hermano Valentín Pina. Entonces vamos a dejar que nuestro hermano pase con la primera oración antes de dar inicio al tema de esta tarde. Adelante, Amén. hermano. Dios y Padre amado celestial, te damos gracias porque tú has estado con nosotros, nos has enseñado a través de tu palabra. Pedimos que hoy, personas que oyen esto, crean al Evangelio, obedezcan al Evangelio, crean, se bauticen para perdón de sus pecados y que sean añadidos a la iglesia del Señor. Es tu Espíritu quien está convenciendo de pecado a través de tu palabra. Estos favores y gracias te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amables televidentes, en esta tarde queremos hablar un tema de suma importancia. Y decimos que suma importancia por la relevancia que nosotros podemos ver que tiene. Y el día a día en el ámbito religioso es fundamental que podamos tener estos conceptos claros que vamos a estar explicando en esta hermosa tarde. Pero para dar inicio al tema de esta tarde queremos leer un texto bíblico para contextualizar esta hora en la cual nosotros estaremos indagando más a fondo de estos temas. Le invito a que lea conmigo el libro de Colosenses, Colosenses capítulo 3, en su versículo 17. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra de Dios. Amén. Amables televidentes, estimados hermanos y amigos, que en esta tarde se encuentran en diferentes plataformas, incluyendo la TV normalmente, y a través de Facebook Live, con este programa, este texto será la base para lo que nosotros queremos hablar en esta bella tarde. En primera instancia, queremos recalcar con respecto a este gran verso que acabamos de leer, y dicho sea de paso que estaremos hablando sobre ningún otro nombre sino el de Cristo. Ese será el tema para esta ocasión. Pero no obstante, amable televidente, es interesante lo que el apóstol Pablo está hablando allí a la iglesia en Colosa. Y dice claramente que todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, deben hacerlo todo en el nombre de Jesús. Esta expresión es interesante, nos llama la atención. Lo primero que nosotros observamos es esta expresión que era común en aquel tiempo y que significa bajo la autoridad de Cristo. Significa bajo la autoridad de Cristo en el nombre de. O sea, porque Cristo lo manda, porque Cristo lo ordena. Cuando nos remitimos al libro de al libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18, encontramos claramente que el texto, Cristo allí dice de la siguiente manera cuando Mateo registró sus palabras, inspirado por el Espíritu Santo: toda potestad, o sea, toda autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Cristo tiene toda autoridad, la tiene allá arriba en el cielo, pero también aquí en la tierra. Y esto es relevante debido a que todo lo que nosotros en términos religiosos vamos a practicar tiene que estar basado en la autorización, y en este caso, Cristo es quien aprueba lo que nosotros vamos a hacer. Todo lo que hacer, sea de hecho
o de palabra, hacerlo todo en el nombre de Jesús. O sea, bajo la autoridad de Jesús. Y esto implica, cada mandamiento que vamos a obedecer tiene que estar aprobado por nuestro Dios. No obstante, todo lo que nosotros, en términos religiosos, vamos a hacer, tiene que estar aprobado por Dios, incluyendo nuestra vida personal, porque aquí el contexto no se limita solamente a lo religioso, sino a la vida y conducta de la persona. Todo debe hacerse porque Cristo lo manda. Entonces, sin más preámbulo, en base a este texto, nosotros podemos observar que es interesante por las palabras y el contenido que tiene. Y es imperativo que nosotros no podamos ni quitar ni añadir a la voluntad del Señor, sino que sencillamente dejemos las cosas tal y como están. Por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles registra la historia, pero que hay un punto con eso, hermano. El punto es el siguiente, que una historia está relatada de una manera. ¿Por qué? Porque hay un principio en lógica que dice que dos verdades opuestas no pueden ser ciertas, o sea, dos argumentos opuestos no pueden ser ciertos al mismo tiempo y en el mismo sentido. O una cosa es esto o es aquello. O sea, que los hechos pasaron de una manera y nosotros debemos registrar eso y capitalizarlo. Porque cuando vamos a obedecer la palabra de Dios, nosotros vamos a ver que algo es mandamiento para nuestra época. O sea, podemos practicarlo de tres formas. Hay mandamiento aprobado, hay ejemplos, mandamientos directos, ejemplos aprobados e inferencias necesarias. Para practicar algo hoy en día, basta que nosotros probemos una de las tres maneras para que sea válido y correcto hacer las cosas. Pero la mayoría de los mandamientos del Señor para su iglesia y nuestro tiempo están probados por las tres maneras. Mandamiento, ejemplo e inferencia. Nosotros inferimos a través de lo que podemos ver y observar y leer allí. Entonces es imperativo que nosotros podamos entender estos puntos. Y debemos de entender que hoy en día no es la excepción. ¿Por qué razón? Porque en la Escritura vemos que la palabra es explícita en la mayoría de las veces. Y Cristo dijo en Mateo 16, 18, edificaré, ¿qué? Mi iglesia. Y la palabra mi significa posesión, significa pertenencia, algo propio, de autoridad, algo que adquiriste. Entonces, en base a eso, Cristo no dijo mis iglesias, sino mi, en singular, no un término plural en ese sentido. Entonces, en aquel tiempo, nosotros vemos que existía solamente una iglesia, no dos, ni tres, ni cuatro, ni había toda esa confusión. Al contrario, había una lucha, una pugna en ciertas circunstancias en la cual el apóstol Pablo tiene que hablar a la iglesia en Gálatas, a los Gálatas allí. Galacia era una provincia que contenía 5 municipios como Listra, Derbe, Iconia, entre otros. Pero lo interesante de todo esto es que allí los judaizantes querían introducirse. Entonces Pablo dice que no hay otro evangelio por el cual podamos ser salvos, sino porque el evangelio es representativo de ¿qué? De la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Cristo estableció una organización, una iglesia, no 2, no 3, no 4. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que bajo ninguna circunstancia nosotros aprobamos lo que es el denominacionalismo. ¿Por qué? Porque el denominacionalismo representa división, representa individualismo, donde vemos que un grupo está aquí, tiene un nombre específico, pero luego hay otro allí que tiene un conjunto de creencias y un nombre específico y una organización específica. Entonces este se distingue de aquel en muchas maneras y de aquel otro grupo. Entonces esto no es correcto, no es correcto. Porque hay un texto clave donde dice la Escritura, en 1 Corintios 4:17, el apóstol Pablo habla de forma clara y llana. Bueno, tiene que hacerse de la manera que enseño.
¿En cuántas partes? En todas partes. ¿En cuántas iglesias? En todas las iglesias. Porque no había esa desavenencia realmente. Pero la iglesia se describe con varios términos. En sí la iglesia no tiene nombre, pero sí aparece en términos descriptivos como el cuerpo de Cristo. Y por eso leemos en Romanos 16:16, la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ella. En ese caso no fue el Padre que murió en la cruz. El Padre no compró la iglesia. La iglesia, aunque es el dueño, quien la compró fue Cristo. Dice Hechos 20:28. Y no obstante, en base a eso, lo que dice allí el apóstol Pablo, claramente podemos ver que ese conjunto de la palabra iglesia, ni siquiera existe un equivalente en español, hermano. Porque hay muchas personas que piensan que es el edificio, pero no es así. Porque dice el libro de Hechos 11:22, y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Notemos que a oídos de la iglesia, o sea que las paredes no tienen oído, la gente sí tiene oído, porque ese es el término correcto para nosotros identificar a la palabra, la iglesia. Entonces, la palabra iglesia tiene que ser transliterada, eclesía, que significa los llamados. Pero esos llamados, ¿cómo son identificados, hermano? ¿Cómo son identificados? Así es, los llamados de afuera, como dice la Biblia. La iglesia tiene varias identidades que estaremos nombrando. Lo primero es que Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y Primera de Corintios, el apóstol Pablo predicó su evangelio conforme a la palabra de Dios. Dice, porque os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo enseñó todo el evangelio conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento. Nosotros hoy podemos enseñar la iglesia del Nuevo Testamento conforme a las Escrituras también. Sí. Hermano, yo quiero hacerte una pregunta, pero ¿cómo, o sea, cuáles términos equivalentes utiliza el Espíritu Santo para hablar de esa comunidad de gente? Sí. Es interesante notar porque en la Escritura nosotros vemos muchos términos como cuerpo de Cristo, la familia, el rebaño, Iglesia de Dios, casa de Dios, reino de Dios. Todos estos términos, ¿qué significan estas cosas? ¿Por qué se utilizan estos términos? ¿Y qué exactamente quieren decir cuando, por ejemplo, un escritor utiliza que la iglesia es la familia de Dios? ¿Qué quiso decir exactamente con respecto a esto, a estos términos? Exactamente. La iglesia de Dios, cuando se habla de la iglesia de Dios, es porque le pertenece, es pertenencia de Él. Cristo compró la iglesia con su sangre y murió por ella, derramando su sangre santa en la cruz. Por eso se nombran las iglesias de Cristo en Romanos 16:16. Cuando se habla de la familia de Dios, es porque somos hermanos en Cristo y Dios viene a ser a la vez nuestro Padre. Es decir, venimos a ser adoptados por Dios Padre. Dios Padre nos adoptó a nosotros. Amén, amén. Sí. Hermano, pero es interesante ver lo que tú mencionabas. Por ejemplo, utilizaste un término bastante interesante, que a la iglesia se le describe como Hijos de Dios. Hijos de Dios, o sea, la familia. La familia. Que hay una relación, hay una relación que el apóstol está utilizando allí para hablar de la iglesia, como una familia. Por ejemplo, cuando pasa algo en tu familia, ¿te duele cuando le pasa a un hermano? Claro que sí. Tú te sientes acongojado. Cuando pasan situaciones en las cuales hay adversidad en la familia, hay alguna especie de tormenta familiar, o que pasa algo a tu padre o a tu madre. Entonces, la analogía allí, metafóricamente hablando, es que ese grupo de gente que ha sido llamado hacia Cristo,
es una familia. Así es. Es la una familia. del Dios viviente. Porque yo recuerdo cuando nosotros, por ejemplo, hablamos sobre Efesios 2:15, que dice que derribando la pared intermedia que había de separación, quitando eso y uniéndolo a ambos pueblos, gentiles y judíos, en un cuerpo. Pero que ese cuerpo es ¿qué? La iglesia de Cristo. Así es. Sin duda, es la iglesia. Entonces, esa iglesia, porque judíos y gentiles no se llevaban. Entonces, en Cristo Jesús, cuando tienen entrada a través de, por ejemplo, nacer de nuevo, según San Juan capítulo 3, pasa algo interesante. ¿Qué pasa? Al nacer de nuevo se convierten en familia espiritualmente hablando. Así es. O sea que tú y yo tenemos dos familias, una carnal y una espiritual. Así es. Y la espiritual para mí es más importante que la carnal realmente, es lo que decimos. Pero ¿por qué razón, hermano, se utiliza el vocablo cuerpo de Cristo para referirse a ese grupo de gente? El vocablo cuerpo de Cristo se utiliza bajo la metáfora comparándolo con el cuerpo de Cristo. Realmente se usa ese vocablo porque todos somos uno, estamos en un solo cuerpo y estamos unidos. Es decir que si, por ejemplo, un miembro del cuerpo padece alguna enfermedad, todo el cuerpo se conduele con él. Y además tenemos diferentes dones dentro del cuerpo de Cristo. Sí, correcto, pero lo interesante en base a lo que tú dices, lo que me llama más a la atención es que un cuerpo, por ejemplo, cuando hablamos del cuerpo humano, el cuerpo humano tiene un corazón, 2 riñones, un hígado, un sistema nervioso, tiene, por decirlo así, por definición, varios órganos que trabajan en conjunto. Así es. Y cuando hay una parte, por ejemplo, un órgano que no está funcionando correctamente, el cuerpo entero lo siente. O por ejemplo, cuando hay otra especie de órgano, aparte de este que hemos mencionado, el cuerpo entero se va a quejar. Entonces, esta metáfora que está utilizando el apóstol Pablo para hablar de la iglesia como el cuerpo de Cristo es muy interesante, es muy llamativa, porque nos dice que aunque cada miembro tiene distinta función, pero todos debemos funcionar como uno. Así es. Y lo que hablábamos, que el libro de los Efesios es un libro bellísimo, porque en el capítulo 1 te presenta cosas interesantes. Te dice que Cristo es la cabeza y tiene toda autoridad, y es la cabeza de ese cuerpo. Así es. Y que Él es la autoridad máxima sobre su iglesia. Entonces el capítulo 2 nos habla de cómo Dios reconcilió a esos pueblos, y también, no obstante, de cómo Dios realmente derriba esa pared intermedia a través de Cristo. Y Efesios capítulo 2, verso 8 nos habla de cómo nos salvamos a través de la gracia, charis, que es ese don inmerecido, ¿verdad? Pero el capítulo 3 te presenta el misterio, según el verso 3 al 7. El misterio de que hay personas que piensan que Cristo vino a establecer su reino, pero no lo pudo hacer y por ende tuvo que buscar un sustituto, en este caso la iglesia. Pero no es así, porque luego vamos al capítulo 4, donde nos habla de diversos ministerios, de que Cristo es la roca en la cual está cimentada todo el edificio. Pero en el capítulo 5 nos habla de que ese edificio es un cuerpo y compara solamente a Dios. Se le ocurre a través del apóstol Pablo comparar algo tan sagrado como el matrimonio. ¿Con qué? Con la iglesia. Con la iglesia. Ese es el resumen de este bellísimo libro que nosotros podemos encontrar. Hermano, yo quiero hacerte una pregunta. Entonces, ¿por qué a esa comunidad de creyentes que se le llama eclesía en griego, iglesia transliterada al español, por qué razón se identifica como el reino de Dios? Se identifica como el reino de Dios porque Cristo dijo, de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero luego cuando tú lees el versículo 19, dice, y a ti te daré las llaves del reino. Es decir, Cristo edifica su iglesia sobre él, sobre la roca, que es Cristo. Y le dice a Pedro que le iba a entregar las llaves del reino, o sea que es la misma iglesia.
Correcto. Sí. Hermano, entonces, ¿dónde queda eso? Porque hay personas que dicen que Cristo viene a establecer un reino. Eso está en Mateo capítulo 16, verso 16 al 19. Pero yo entiendo que es correcto eso que me dices, pero hay muchas personas, nuestros amigos televidentes, muchos están pensando que Cristo no viene o sea, Cristo viene a establecer un reino. Cristo viene en el futuro a establecer un reino, pero tú acabas de mencionar que Él le iba a entregar la llave del reino de los cielos al apóstol. ¿Qué significa la palabra llave en ese contexto? La palabra llave significa autoridad, poder delegado, y a su vez significa que quien iba a anunciar el Evangelio por primera vez era Pedro. Claro, entonces la llave era el Evangelio. El Evangelio. El Evangelio completamente era la llave. Pero qué interesante eso que estás diciendo. Entonces, o sea que hay un equivalente entre lo que es el reino y la iglesia. Así Son es. equivalentes, es lo mismo. Es lo mismo, son la Es lo misma mismo. identidad. Es correcto, porque hablamos en Efesios capítulo 1, versículo 20 al 22, que describe que Cristo es la cabeza. Pero también Apocalipsis capítulo 1, verso 9, nos dice que Cristo es rey y está reinando sobre su reino. Así es. O sea que esa iglesia o esa comunidad de creyentes es el reino de Cristo. Es el reino de Cristo. Es el Así reino de es. Cristo. Y, hermano, en Colosenses capítulo 3, en Colosenses capítulo 2, verso 9 en adelante, nos habla que nosotros fuimos trasladados, Colosenses 1:13. 1:13, Sí. que nosotros fuimos trasladados Del reino de las tinieblas al reino de su la amado luz. Hijo. Sí, Ese verso es muy importante. sí. Porque de esta manera nosotros podemos identificar, pero hay otra forma en la cual, por ejemplo, le llama el escritor a los hebreos, le llama a la congregación de los primogénitos. Así es. A la iglesia le llama a la congregación de los primogénitos. ¿Por qué? O sea, ¿Qué relación hay ahí, hermano? sí, se describe como en términos espiritual, porque la palabra primogénito significa lo primero. Y nosotros hemos sido de las primicias de Dios. Somos primicias. Sí. Como había este mandato en la antigüedad, había en una oportunidad donde ellos debían dar las primicias. Así es. Entonces las primicias era como lo mejor para Dios, la primera cosecha, Sí. etcétera. Entonces es interesante porque todos estos términos utiliza el Espíritu Santo para describir esa comunidad de creyentes Así es. que han sido separados del mundo, ¿verdad? Amén. Y primogénitos también como primeros entre muchos. Es decir, que la iglesia ha sido escogida de primero, señalada entre tantas personas. Hermano, pero es interesante esto que tú mencionas porque, por ejemplo, el judaísmo en la antigüedad pensaba que ellos eran como la niña linda de los ojos de Dios, eran los privilegiados y que con respecto a eso, ellos eran, como dice el libro de Romanos capítulo 5, verso 9, la adopción, el pacto, la promulgación de la ley, todo eso le pertenecía a ellos. Sí. Entonces, ¿cómo Dios decide, en su infinita sabiduría, como dijimos, tenía predestinado, antes de la fundación del mundo, un plan para unir ambos pueblos Así es. en un cuerpo? Y ese cuerpo es Cristo. Es interesante, hermano, porque cuando hablamos, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 22, nos habla de una simiente, de una semilla que era la simiente de Abraham. La palabra simiente en hebreo, cera, en el griego esperma, se traduce como semilla al español. Entonces, esa era la semilla O que, fundamento. exactamente, fundamento, que iba a herir a quién. A la serpiente. En Génesis capítulo 3, versos 15 y 16. Sí. Esa simiente iba a herir a la serpiente. A los hijos de las tinieblas. Correcto. Entonces, amados hermanos, estimados amigos, hermano Valentín, realmente yo creo que estas cuestiones están claras. Así es. Dios no desea que nosotros pertenezcamos a otro cuerpo que no sea el de su Hijo Jesucristo. Ahora bien, hay otro término, hermano, que aparece en Romanos 16 e identifica ese cuerpo como la iglesia de Cristo. Así es. ¿Cómo nosotros podemos conciliar eso con respecto a todos los nombres que nosotros podemos ver que hay hoy en día
O sea, hay una confusión porque de verdad que no hay algo que concatena, porque dice la Escritura, aquí como leímos, y en 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Hablar conforme a la palabra de Dios es hablar lo que dice la Escritura. Entonces, el término Iglesia de Cristo aparece también en términos descriptivos. ¿Y la iglesia de quién es? Es de Cristo, absolutamente de Cristo. Es de Cristo. Pero sobre todo, hay algo importante que debemos comprender, que esa iglesia fue fundada por Cristo y le pertenece a Él, porque Él la compró según Hechos 20:28. Así es. Entonces, si Él la compró, le pertenece a Él. Y yo puedo decir, esa es la casa de Juan o la casa de Valentín, porque de Él le pertenece a Él. Así es. Hermano, y esta relación que hay que hace, por ejemplo, el apóstol Juan, cuando habla y dice que la iglesia es la novia del Cordero, que es Cristo. Así es. ¿Qué relación hay ahí en eso? ¿Cómo nosotros podemos interpretar, en términos simples, este vocablo que utiliza el apóstol Juan hablando de que nosotros somos la esposa de Cristo? La iglesia es la esposa de Cristo. Así es. Así como los esposos presentaban a sus esposas en el antiguo Israel, por ejemplo, eso era muy común, por ejemplo, que antes del esposo llevarse a su esposa, la bañaba. Entonces, así, bajo esa misma metáfora, Cristo lavó a la iglesia. Sí, Efesios capítulo 5. Sí, la lavó, Efesios 5:26, para presentársela a Dios como una iglesia que no tuviese mancha ni arruga. Eso ocurrió en las aguas del bautismo. Cristo nos purificó a nosotros por medio... Hermano, porque hay una gran distinción. La persona tiene que comprender dos conceptos que son vitales, Sí. que se originaron en el Antiguo Testamento. La purificación y el lavamiento, Así es. que se daba de forma separada. La persona se purificaba, pero primero se lavaba y luego se purificaba. Así es. Entonces, esos términos fueron evolucionando a través del tiempo hasta llegar al nuevo pacto. Y luego se introduce como sinónimo allí. Dicen el lavamiento del agua por la palabra, pero la purificación y el lavamiento era muy común en Israel. Así es. Era muy común. De hecho, en Israel ni siquiera había agua. Era como para que en términos coloquiales, en términos simples, los amables televidentes nos puedan entender. Era como el agua que va a través de tuberías por un acueducto. Así existía en Israel. ¿Por qué? Porque el agua era muy escasa. Entonces, ellos constantemente utilizaban el agua con objetivos específicos, como por ejemplo no solamente para cocinar o bañarse, sino para purificación. Exactamente. Hermano, y fue tan así que en Israel habían bautisterios, que no se llamaban así, se llamaban mitbaot, así se llamaban. Los mitbaot se encontraban fuera de la sinagoga, y era un lugar, y también fuera del templo. Estaba abajo, entonces el que iba, llegaba, descendía al agua, se zambullía, se bautizaba, se purificaba, se lavaba. Y por las cárceles también. Sí, entonces se ponía un vestido blanco y subía al templo, Sí. o ya podía entrar a la sinagoga. Entonces en plural, el mitbaot era como un bautisterio donde tenía agua y allí se podía purificar sin problema. O sea, lavar para luego purificarse, y para eso se utilizaban dos cosas, el agua y la sangre. Se hacía un sacrificio para la purificación, pero primero se lavaba, ¿con qué? Con agua. Con agua. Entonces estos conceptos, viene el apóstol Juan y le da otro sentido. Y ya no es ellos que se van a bautizar en el bautisterio, sino que iban siendo bautizados ¿por quién? Por Juan. Por Juan. Y no obstante, Juan bautiza a Cristo, pero ya cuando Cristo ordena su bautismo, después que muere y resucita, Él dice claramente, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, hay dos implicaciones. Hay que agua y sangre. Sí. La sangre de Cristo derramada en la cruz, pero también el agua. Que son importantes. Y para nosotros entrar a todo eso que tú has descrito, hermano, la familia, el redil, que también utiliza esta metáfora como redil, el reino,
la iglesia, La casa de Dios. la casa de Dios, segunda de Timoteo 3:15, Primera de Timoteo. primera de Timoteo 3:15, habla de la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Nosotros tenemos una casa, pero también hay otro término que utiliza, que nosotros somos, la iglesia es el templo. La palabra templo, naos, en griego, es donde Dios hacía su morada, Donde estaba Dios su habita. presencia. Así es. Correcto. Y Dios habita en medio de su iglesia, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dijo él. Ahí Ahí yo estoy en estaremos. medio de ellos. Así es. Hermano, y volviendo al texto que nosotros iniciamos, Colosenses 3:17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús. ¿Qué implicación tiene esto para que las personas tomen decisiones para cumplir ciertos mandamientos o otras cosas no? Exactamente. Todo lo que debemos de hacer está bajo la autoridad de Cristo. Es decir, debe ser autorizado únicamente por Cristo. Por eso su iglesia ha sido solamente autorizada por Cristo. Ninguna otra iglesia ha sido autorizada por Cristo que no sea su iglesia, la iglesia de Cristo. Hermano, una pregunta. En base a eso que tú acabas de decir y lo que citamos, eso me da, o sea, yo tengo la autoridad para decir, por ejemplo, yo me voy a otra ciudad y de repente digo, quiero hacer una iglesia, ¿tengo derecho a ponerle el nombre a la iglesia? No. Sino únicamente tener los nombres que da la Biblia. Correcto, o sea, que yo no tengo esa autoridad. No, Yo tengo autoridad para quitar y poner o hacer cualquier otra cosa, no, aunque yo diga que es en el nombre de Dios. no. ¿Por qué? Porque ya Jesús fundó su iglesia. Él estableció su iglesia. Y hay un texto, hermano, muy interesante, Judas verso 3, que dice, ¿qué dice? ¿Tú recuerdas, hermano, qué dice ese Contender ardientemente por la fe, una vez dada a los santos. texto? La palabra una vez es interesante, porque la palabra una vez en griego es hapax, Que significa definitivo. definitivo, una vez y Y no para. se repite más. Así es. Eso es lo que significa la palabra hapax en griego, una vez. O sea, que la palabra fue revelada en el primer siglo y ya el asunto se quedó ahí. Exactamente. Entonces nosotros practicamos ya a partir de lo que se fundamentó. Correcto. Que dice edificados sobre fundamento de los profetas y de los apóstoles, que es Amén. Jesucristo. Amén. Eso quiere decir que tenemos una estructura y que todo lo que nosotros vamos a hacer tiene que estar basado en la escritura, en la palabra de Dios, incluyendo los nombres. Sí. Incluyendo los nombres, porque hoy vemos muchos nombres muy confusos, nombres que para nada son escriturales. Entonces, tienen origen en la mente de los hombres, pero el único nombre que nosotros podemos encontrar en la escritura aparece 3 veces. Bueno, hay más ocasiones en las cuales a los seguidores se les llamaba discípulos. Así es. Discípulos, pero esos discípulos por primera vez tuvieron un nombre. ¿Qué nombre fue ese, hermano? ¿Puede compartir con nuestra amable audiencia Sí, ese punto? sí, cristianos. Y se les llamó por cristianos por primera vez en Antioquía. Los del camino también. Sí. Esos son los nombres bíblicos. Pero no tenemos ningún nombre denominacional en la Biblia. O sea, el cristianismo era un cristianismo no denominacional. Hermano, ¿y qué implicación tiene este nombre de cristianos? ¿Qué significa? Cristiano significa discípulo de Cristo o seguidor fiel de Cristo. Correcto. En la palabra viene de 2 vocablos, Cris y el De sufijo anus, que significa seguidor de. Seguidor de. O sea, que este no fue un nombre, como dice mucho, inventado por la gente que quería llamarle así, sino algo que fue profetizado en Isaías capítulo 62, que se le iba a dar un nombre nuevo. Y que Así ese es. nombre iba a ser nombrado por la boca de Jehová. O sea que cada vez que Dios quiere hacer algo con su pueblo, siempre lo hace bajo el criterio que Él decide, Así es. no sobre lo que nosotros pensamos. Porque Dios es, el apóstol Pablo menciona en el libro de los Efesios, que Dios tiene una soberanía. Y esa soberanía le da la voluntad a Él y la facultad de hacer como Él quiere que se haga.
Así O es. sea que nosotros no tenemos bajo ninguna circunstancia el derecho ni el deber de quitar ni poner cosas que Dios no ha ordenado o que Dios no ha mandado. ¿No es así, hermano? Así es. Así es. Realmente lo que Dios ha establecido en el Nuevo Testamento, eso es lo que se debe practicar, sin cambiar ni poner nada. Si Él autorizó una cosa de una manera, debe hacerse así, de esa manera. La Biblia dice que no debemos añadir a sus mandamientos. Sus mandamientos son perfectos. Su ley del Nuevo Testamento que Él nos ha dado es perfecta. Correcto. Y eso implica nosotros no mezclar aquello que ha sido quitado por lo que Dios ha establecido. Porque entonces el mismo apóstol Pablo explica a la iglesia en Galacia, en el capítulo 2, versículo 14 hasta el 21 por allí, nos dice que entonces hay un problema con eso, hermano, porque Cristo murió en vano. Cuando nosotros queremos instaurar ciertas cuestiones que ya fueron obsoletas y quitadas bajo la ley, diremos que es así. Porque hay personas que piensan sobre este punto que tenemos la libertad de nosotros poder hacer cosas que Dios no ha mandado, Dios no ha ordenado, y por lo tanto que eso no afecte en nada. Pero claro que sí, porque el único que tiene toda la autoridad para quitar, para poner, y no lo hace, es Cristo. Así es. Porque la palabra ya fue revelada. Entonces, hermano, ¿cuántas iglesias tiene Cristo? Solo una. ¿Y todas las iglesias que hay son de Cristo? No, lamentablemente no. ¿Por qué? Porque han sido establecidas por hombres. Por nombres denominacionales. Y por nombre, o sea, los seguidores se llaman en honor al nombre de ellos. Es decir, los nombres que ellos tienen en honor al nombre de ellos y no en honor al nombre de Cristo. Hermano, en otros programas anteriores, nosotros, por ejemplo, en mi caso, había expuesto sobre este punto, la revelación de la palabra de Dios. Fue revelada y Cristo es el autor y a través del Espíritu Santo también que guió a los apóstoles a toda la verdad. Pero esa verdad que fue revelada, que ya dijimos en Judas verso 3 y otros textos que lo establecen, que fue revelada una vez, una sola vez. Y solamente nosotros debemos guiarnos a través de lo que está escrito, de la palabra. Porque hay personas que piensan que a través de las tradiciones podemos cambiar unas cosas y obviar otras cosas. ¿Crees que eso es correcto, hermano? No. Debemos obedecer únicamente lo que Cristo y sus santos apóstoles nos enseñaron. Eso debe ser de esa manera. La Biblia dice que debemos seguir las tradiciones tal y como os la entregué, dice el apóstol Pablo. Correcto. Entonces, eso quiere decir, hermano, que es ciertísimo lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 20, que dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que todo está sujeto ¿a quién, hermano? A Cristo. Solo a Cristo. ¿Y quién tiene la autoridad en la iglesia? Cristo. Pero hay hombres que dicen que ellos pueden quitar y poner y que hablan y usan la expresión mi iglesia. Exactamente. De hecho, la iglesia ni siquiera es de los pastores. La iglesia es de Cristo rotundamente. El Señor ha puesto pastores en su iglesia, pero quien gobierna su iglesia es Cristo. A través de su palabra. Así es.
Y es evidente y nos consta esta situación porque es común, nosotros escuchamos el término mi iglesia. Así es. Mi iglesia. Entonces no es así, porque la iglesia le pertenece a Cristo. Y dicho sea de paso, volvemos y recalcamos, amable televidente, para que no quede dudas si al principio no estuvo en lo que nosotros estamos exponiendo. La palabra iglesia ni siquiera tiene un equivalente en español. O sea que hay que transliterarla, dejarla como está y que se entienda como se entiende en ese idioma, pero al otro que estamos traduciendo, ¿verdad? Así es. Entonces la palabra iglesia o eclesía en griego significa sencillamente los llamados y que esos llamados tienen un propósito. Y el propósito, como ya explicamos en otros programas anteriores, es santificarse, porque han sido apartados. Y esto también concatena con la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia son los llamados fuera, según el vocablo original. Pero también el santificado es apartado. Así es. Es apartado, como se usa, por ejemplo, en hebreo, kadosh, que significa apartado para un uso sagrado. Siempre, hermano, consagrado. Siempre se apartaban cosas. Por ejemplo, habían cosas que era santa, como por ejemplo las santas convocaciones, las ofrendas, el santo sábado, ¿verdad? Pero habían cosas que eran santísimas, aún superiores a esas, eran santísimas, que solamente podía ser tocada por ciertos hombres que Dios había designado. Había señalado para eso. Sí, totalmente. Entonces la iglesia ha sido santificada, o sea, separada, consagrada, con un propósito específico. Y por lo tanto nosotros no tenemos la autoridad para quitar, para añadir, para decir, porque las expresiones, hermano, más comunes que nosotros podemos encontrar en nuestros días es, no, pero la Biblia dice, pero yo pienso. La Biblia dice, pero yo creo. Pero yo entiendo que debería ser de esta manera. O yo entiendo que la Biblia dice. Exactamente. Y son pensamientos que son inválidos, que a Dios no le va ni le viene. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna jurisdicción para cambiar una cosa. Así es. Los abogados, hermanos, ¿qué deben de hacer? Sujetarse a las leyes terrenales, en este caso la Constitución, para designar o, por ejemplo, apelar a algún caso. Van al código. Así es. Al código civil. Y no obstante, todo lo que el país debe de hacer debe dirigirse hacia la Constitución. Exactamente. Y muchas veces escuchamos las expresiones, con esa ley que se ha promulgado, se viola la Constitución. Es ilegal, no es correcto hacer eso. Entonces, de la misma forma, cuando nosotros encontramos algo que entra en contradicción con la palabra de Dios, decimos que es ilegal, no es correcto, porque nuestra Constitución, que es invariable, que no cambia, es inmutable, como lo es Cristo, así lo es su palabra, es así. ¿Y por qué decimos esto, hermano? Porque si la palabra que se habló en el primer siglo tuviera cambios, como dicen muchos, entonces hoy no conoceríamos ese evangelio del primer siglo. Así es, no conoceríamos el evangelio original. Pero como tenemos todas las enseñanzas del Nuevo Testamento y cómo la iglesia primitiva hacía todas las cosas, así también hoy debemos hacer lo mismo. Correcto, porque todo debe hacerse en un solo nombre. El nombre de Jesús. Cristo, el nombre de Jesús. O sea, como decimos, hermano, bajo la autoridad de, ¿verdad? Sí. Bajo la autoridad de. Es fundamental que podamos comprender estos puntos para poder ponerlo en práctica. Pero hay un problema, hermano, que cuando hablamos sobre estas cuestiones, sobre que Cristo es quien tiene toda la autoridad para elegir su iglesia, para decir cómo se llaman, o para saber cuáles son los mandamientos que han de cumplirse, ¿qué motiva al hombre a poder hacer las cosas diferentes? Exactamente. ¿Qué lo motiva? ¿Serán sus razonamientos?
¿Serán sus propios prejuicios? ¿Será porque le gusta de una manera que no sea la manera de Cristo? Correcto, y sobre todo, muchas veces, intereses también. Intereses personales. Intereses personales, agregando a lo que tú acabas de explicar. Realmente también aparecen intereses en los cuales se ven involucrados. Y estas cuestiones, todos estos vocablos que nuestro hermano acaba de mencionar, es común porque es lo que imperante, es lo que reina el día a día y lo que nosotros vemos dentro de toda esta debacle completamente. Entonces, todo esto, todo este sistema debe hacer una cosa. ¿Qué debe hacer, hermano? Debe cambiar y volver nuevamente a la enseñanza del Nuevo Testamento, volver a la unidad de la iglesia del Señor. Correcto, porque como tú bien mencionas, hermano, la unidad de la iglesia del Señor, pero hay un problema con eso, porque muchos han procurado buscar esa unidad, aún a pesar de que creen diferentes cosas. Y muchas veces nosotros identificamos esto con un término concreto que se llama nueva hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica, hermano? La hermenéutica no es nada más que el arte de saber interpretar, ya sea cualquier obra, un libro, en especial se usa para interpretar la Biblia. Correcto. Entonces, no es que estamos saliendo de tema, pero lo que queremos explicar es que esta herramienta, como tú dices, nos ayuda a nosotros poder comprender lo que dice la Escritura, pero sobre todo a nosotros no ir más allá ni más acá de lo que dice, sino simplemente quedarnos con lo que está allí y punto. Eso es todo. Eso es todo. Lo que diga el hombre no nos interesa. Lo que diga fulano que debería ser así, no me interesa. ¿Por qué? Porque, amable televidente, para mí es más importante estar en comunión con Dios que con los hombres. Prefiero quedarme yo solo. Así es. Pero haciendo lo correcto. Haciendo lo correcto, que es lo importante. ¿Verdad, hermano? Así es. Y como dice Josué, mi familia y yo serviremos a Jehová. Sin duda alguna. Hermano, ¿hay algunas palabras finales por las cuales quieras con respecto al tema que hemos tratado? Amén. Ya se ha desglosado todo el tema sobre no hay otro nombre sino el de Cristo. Así que busque la iglesia del Señor, busque la iglesia de Cristo, busque la iglesia que practica todo lo que enseña el Nuevo Testamento conforme a las Escrituras. Busque una iglesia donde le enseñen el arrepentimiento para vida, donde le enseñen que el bautismo es para perdón de pecados. Busque una iglesia donde la cena del Señor sea primordial cada primer día de la semana y las ofrendas o la colecta. Busque una iglesia donde se haga todo de acuerdo a como Jesús lo hizo. La cena del Señor con un pan y con una copa. Amén. Amables televidentes, para concluir en esta bella tarde, queremos solamente llevarte a la reflexión, a que podamos entender que las Escrituras son claras y llanas. No hay dos opiniones opuestas al mismo tiempo que podemos decir que sean verdad. Hay una verdad y punto. Porque hay una máxima en la lógica, uno de los principios lógicos, como mencionamos, que dos cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Es una locura pensar que una cosa puede ser roja y blanca a la misma vez. Entonces, pasa en el ámbito espiritual. Debemos sujetarnos a la palabra de Dios y hablar conforme a ella, dejar que todo sea a través de Cristo. Que Cristo sea quien, como tiene toda autoridad, que decida a través de su palabra qué es mandato para nosotros y qué debemos practicar. Amable televidente, muchas gracias por su buena atención. Pero antes de concluir, queremos enviar un saludo muy especial a diferentes lugares. Queremos enviar un saludo muy especial a través del Facebook Live a nuestra hermana Isabel Mendoza, a la Iglesia de Cristo en Colombia, en Medellín.
También queremos enviar un saludo muy especial a nuestro hermano Ángel Lagos, predicador del Evangelio en Centroamérica, en Honduras. Es el editor de la revista El Mensajero. También queremos enviar un saludo especial a nuestro hermano Agustín Barajas Obregón, que se reúne en el área de Monterrey, allí predicador del Evangelio, junto a sus hijos, Aarón y Natalio, que también se dedican al servicio de la palabra de Dios. También queremos enviar un saludo a nuestro hermano Jesús Muñoz y su esposa en Estados Unidos, en Oregon. El hermano siempre está en sintonía con nosotros como cada sábado a través de esta plataforma. Pero un saludo muy especial a todo el pueblo de Constanza, que gracias a ustedes es quien hace realidad este proyecto, que nosotros día tras día, sábado tras sábado, estamos pensando en traer lo mejor posible un tema de calidad. Amados televidentes, hablaron para ustedes Valentín, un servidor, y Jeffrey Custodio, diciéndoles que el Señor derrame lluvia de bendiciones sobre cada uno de ustedes que están en su hogar o que se encuentran en su trabajo o en otro lugar con el teléfono en mano. Muchas gracias y un saludo especial a la plataforma de Telealtura Canal 17. Oramos para que el Señor siempre les bendiga y que puedan crecer. Ha sido todo por esta tarde, que el Señor les bendiga ricamente y será hasta el próximo sábado si el Señor lo permite. Dios les bendiga. amén.